Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola gente, ¿cómo ¿cómo están? están? Estamos en otro episodio de La Politic. El día de hoy estoy con un invitado muy especial. Él es Paul Bermúdez. Nos va a platicar sobre un tema muy importante que está pasando en todo el país. Es la reforma judicial. Y ya habíamos platicado en unos podcasts atrás sobre esta reforma, pero estamos ya en los últimos momentos más delicados, más precisos, más contundentes. La reforma ya va a llegar al Senado, ya llegó. ¿Y tú qué nos puedes decir, Paul? Pues mira, primero quiero agradecerte por la oportunidad de compartir aquí junto con tu audiencia este espacio donde principalmente hablaremos un poco sobre lo que ha girado en torno a la reforma al Poder Judicial, que si bien, como lo dices, hay cuestiones muy técnicas que podemos contemplarlo en el dictamen que se aprobó recientemente efectivamente en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República y que está sujeta a discutirse, si todo sale bien, el día de mañana, martes, al día en que grabamos esto. Y pues bueno, yo me presento, mi nombre es Paul Bermúdez, estudio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por ahí cursando 9º semestre, soy un joven apasionado, activista desde hace 9 años y pues con mucho amor por nuestro pueblo, con todas sus abstracciones y sus causas. Y bueno, vamos a adentrarnos en lo que nos toca el día de hoy, la reforma al Poder Judicial, mi hermano. ¿Hay algún punto de partida que te gustaría que abordáramos? Justamente el tema donde me gustaría empezar es el tema de que ya llegó al Senado, ya mañana empieza la discusión y el miércoles muy seguramente va a ser el momento en donde se apruebe, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de que ya pasó las comisiones el día de ayer y ya está en estos últimos momentos? Pues honestamente, es todo esto que está sucediendo en el panorama político-social, pues una confirmación, primero, de el pueblo por continuar con este plan de desarrollo social, económico y por ende político. No se puede hacer una afirmación en sentido estricto en que la reforma al Poder Judicial es más un capricho o una imposición, porque como bien dices, ¿no? Ya pasó un proceso en el que fue aprobado en el Congreso de la Unión y previamente estuvo en discusión en varios foros, donde gracias a estos foros se generaron casi o más de 100 modificaciones al dictamen inicial. Y esto es muy importante a considerar porque entonces la oposición, que son precisamente eso, oposición, no hay propuesta. Durante estos foros de diálogo, de discusión, no hubo absolutamente ningún como sí. Todos fueron nos rotundos. Y el intento de reforma que presentaron los parlamentarios del PAN, eso sí, para que veas, era una cuestión de ocurrencias y de cuarto para el ratito. Igual, por cierto, que Norma Piña, quien acaba de precisamente hacer público una especie de plan alterno de reforma al Poder Judicial. Es absurdo que en este punto en el que nos encontramos de las discusiones en el Senado, ya de la República, ahora surja esta iniciativa por parte del Poder Judicial, cuando se cantó desde febrero. Y es de entonces que en este plan, en este proyecto de continuidad, se refrendó por el pueblo mexicano. Y es muy importante que tengamos en cuenta esa noción clara. ¿De dónde venimos? Venimos de un periodo de política socioeconómica dimanada del neoliberalismo, de la famosísima derrama económica, que lo único que hizo fue derramar un montón de problemas y abrir la brecha de desigualdad. Hoy los mexicanos estamos ligando la verdad ciertamente de forma muy emocional, pero es natural, después de todos estos procesos que hemos vivido de violencia, de segregación, de marginación, donde nos han vuelto a vulnerar los derechos una y otra vez, ya no les vamos a creer, ya los vamos a tomar como una simple y llana oposición. Y el problema que hay detrás de todo eso es que ciertamente a veces existen lagunas en este tipo de proyectos, porque de una parte está el abrumador apoyo, que es además un triunfo contundente de este gobierno de la Cuarta Transformación, pero del otro lado una oposición que no es capaz de ser autocrítica, que no ha entendido lo que pasó el 2 de junio en las urnas y que no lo va a entender,
Un poder judicial actual que está completamente viciado por su clasismo, por su elitismo, y lejos de parecer servidores del pueblo, parecen, bueno, lo son, usurpadores de la justicia, en muchos casos. Gente ampona, que es totalmente distante e indiferente a lo que vive el pueblo mexicano todos los días. De ahí venimos, de esa vinculación de realidad y de verdad emocional que trascendió a un nuevo proyecto, que en este caso es el de la transformación, y bueno, empezamos a cristalizar, y cada vez empieza más a politizar el pueblo mexicano, y la consecuencia de la politización, les guste a la derecha radical, a la ultraderecha en este caso, o no, es la convicción total del pueblo tender a la politización y al deseo de democratizar todas las instituciones. Analizando un poco sobre la tendencia hacia el positivismo, que es algo que, bueno, poniéndonos muy técnicos en materia de derecho, lo vemos nosotros, no podemos apreciar que esa tendencia positivista sea contundente aplicada en la realidad de la mayoría de los mexicanos, porque son instituciones impuestas, son instituciones que nacen en el poder y que sirven al poder. Hoy, algo tan importante como lo es el Poder Judicial, vive la oportunidad de ser transformado, y con ello también nos traslada la oportunidad a todos nosotros de participar. Justamente es que ahí es el tema. Yo creo que desde que dicen la palabra politizar el Poder Judicial, ya estamos hablando mal, porque politizado ya está. Siempre Hace ha no estado. mucho, Norma Piña sacó un podcast en donde se veía y decía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los consejeros del Consejo de la Judicatura eran electos por una posición política, eran puestos políticos, y pues claramente siempre ha estado politizado, porque para llegar ahí no llegaron solos, llegaron con favores, llegaron con relaciones. Entonces, la edición, yo lo veo desde esta parte, o sea, que la edición sea de unos cuantos, que sea por favores, o que le deban una relación a un empresario, a que la edición sea de todos, pues mejor que la decisión sea de todos. Entonces, que esté politizado o que lo vayamos a politizar, pues ya está politizado, ¿no, Paul? El poder judicial, claro que está politizado. Justamente. Pero está politizado precisamente por quienes crearon estas instituciones, gente con poder, gente con capacidad económica, y esto lo que hizo fue segregar y aplicar un plano donde no hay equidad, donde la justicia se aplica de manera no ecuánime, y esto permea en las injusticias que vive el mexicano de a pie. Pero politizado el Poder Judicial siempre ha estado. De hecho, esa politización de unos cuantos dio lugar a que de la noche a la mañana el Poder Judicial pudiera aprobar fideicomisos de más de 22 mil millones de pesos anuales, Y es que que el pudiera problema- subir su sueldo. Justamente, y el problema entra cuando te das cuenta que su sueldo base son 300,000 pesos, ¿no? Y dices tú, pues no es un sueldo tan alto para la posición que es, pero fuera y pasa que tienen apoyos económicos y te das cuenta que su sueldo al mes ya sobrepasa los 700,000 pesos y que al año ganan más de 9 millones de pesos. Y estamos hablando de que, en teoría, si dejamos en 300,000 pesos el sueldo base, están ganando al día 10,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto es el salario mínimo, Pau? El salario mínimo está precisamente en y hay que mencionarlo también, el salario mínimo está viendo una de sus mejores épocas, gracias a esta nueva forma de hacer política económica. Sin embargo, realmente llega a ser insuficiente. No obstante, el sueldo promedio también se ha elevado, pero esto no implica, volvemos a lo mismo, esto no implica que porque el sueldo promedio se elevó actualmente, que no es el mínimo, pero el promedio, se elevó a 17,000 pesos mensuales. No se compara con el que menos gana, que es un juez federal, que gana cerca de 130 y tantos mil pesos mensuales. No, y estamos hablando, o sea, Solo el sueldo. Tomando el tema del sueldo base, son arriba de 6,000 pesos. Ellos están ganando más del doble, o casi el doble, al día, sin contar todas las prestaciones que tienen. Y tomando en cuenta a los jueces y magistrados que tienen sueldos de por ahí de 150,000 pesos, sin lo demás que les apoyan, estamos hablando que también ganan un sueldo básico, un sueldo mínimo al día. Eso es una injusticia, es una burla a las demás personas. Claro. Porque estamos hablando de ¿cuántos son? ¿3,000? Está bien, no son tantos. ¿Sabes cuántos millones y millones de mexicanos viven con un sueldo mínimo? Estamos hablando de un gran porcentaje de la población. O sea, estamos hablando de más de 15 millones de mexicanos que tienen ese sueldo. Y mucho más de 15 millones de mexicanos. exactamente. Y el problema ahí es que te dicen, es que son sueldos que se lo merecen. Llega un momento en donde tú dices,
Pues es un sueldo bueno. Hay puestos importantes a donde se les debe de pagar más, claro. El presidente de la República es un puesto donde se le debe de pagar más, claro. Pero ya sueldos tan exorbitantes, yo creo que pasa a ser ridículo y pasa a ser momentos en donde existe un privilegio, existe una nula revisión, una nula autocrítica y se suben el sueldo así solitos y, ay, gano poquito, voy a subirme más. Hasta que te das cuenta y ganan miles de millones de pesos. Completamente. Y a ver, podemos partir de que no es este el argumento más fuerte Justo. que tiene la necesidad de reformar el Poder Judicial. Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque devela una injusticia. Una injusticia de quienes se encargan precisamente de velar por la misma. Es ahí donde pierde el objeto con el que fue creada esta institución, desde la incongruencia. Y partimos de ahí. Yo recuerdo que la ministra Lenia Batres se quiso ajustar a lo que decía la Constitución y le dijeron que no, porque era en contra de la ley y ella tenía que aceptar sus... Ahora resulta que lo que dice la Constitución es ir en contra de la ley. Claro. Entonces, estaría bueno que se defina, pero no lo van a hacer, porque insisto, hoy dicen, ¿cómo es posible que el pueblo mexicano elija a los miembros del Poder Judicial? Si no pueden ni siquiera escoger buenos gobernantes que están politizados, que nosotros también están politizados, pero esto es lo que les encanta decir, que no están politizados. Claro, que lo sabemos, están muy politizados. Y la historia nos lo dice y podemos andar en eso al respecto, ¿no? Entonces, el Poder Judicial debe ser electo por el pueblo porque nosotros, el grueso de la población, hemos vivido en carne propia las injusticias. Hemos vivido en carne propia el desprendimiento por parte de los juzgadores de los valores éticos y la moral en la consideración de sus resoluciones. Y ese argumento es clasista, es elitista, el que no van a poder elegir oportunamente a sus juzgadores y a sus juzgadoras. A mí me parece, insisto, que sí deberíamos seguir preguntando, deberíamos seguir proponiendo respecto a este sistema de elección con el afán de fortalecerlo, es decir, el cómo sí. Justamente. Porque definitivamente podemos encontrar que hay cierta desinformación del grueso de la población mexicana, pero habrá que revisar entonces cuáles son las causas. Las causas son que al Poder Judicial le benefició durante años y años y años vivir en esa opacidad para poder hacer acuerdos en lo oscurito. Entonces ahora no vengan con que el pueblo es el ignorante, porque ustedes nunca hicieron lo más mínimo para hacer cercana esa institución al pueblo. Y es que el problema ahí entra cuando tú ves y le preguntas a mucha gente, y no ahorita. Estamos hablando de años atrás, en donde le decías, ¿crees que en México hay justicia? Y puedes buscar la palabra y la pregunta en YouTube y te va a aparecer miles de videos y te van a decir todas las personas, no. Y ahí entra el tema de que la gente no cree que exista justicia, la gente cree que existe una impunidad gigantesca en este país y todavía hay gente que dice, es que la gente cómo va a saber escoger a un juez si no saben escoger un buen gobernante. Es que el tema es que los tratan como si fueran gente ignorante y como si fuera gente que no tuviera derecho a votar. Claro. Todo el mundo tiene derecho a votar y además justamente en este tema de las elecciones, de cómo van a ser las elecciones a jueces y magistrados, ministros y demás espacios, quería tocarlo. La reforma como tal, el proyecto que está dialogándose, menciona que no se va a estar a ningún partido, o sea que ningún juez, candidato, va a estar con ningún partido, que nadie le va a poder financiar ni público ni privado su campaña. Y que solamente serán 60 días de campaña. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? O sea, ¿realmente se puede llegar a tener una situación complicada en donde lo financien otro tipo de personas? Como se dice que va a estar a la merced de alguna delincuencia, cuando ya está, cuando han liberado delincuentes por tecnicismos. Claro, se apelan al control constitucional y lo que hacen es hacer de lo que dice la Constitución su pura, llana, neta y vacía convicción, que generalmente siempre está ligada a intereses económicos. Vámonos por partes. El Poder Judicial tiene algo que se llama Consejo de la Judicatura, que la titular, ¿no? la presidenta del Consejo es la misma presidenta de la Suprema Corte de de Justicia. la Suprema Corte de Justicia. Claro. Entonces, te digo, vámonos por el comienzo. ¿Cómo son electos actualmente? La carrera judicial es un mito. Justamente. Esta reforma viene a fortalecer la carrera judicial precisamente porque la experiencia que te demanda es pura, es neta y la va a revisar el nuevo tribunal. El Consejo, a modo
se ha podido comprobar a través de investigaciones que el 89% de los jueces federales son designados. Y es que la gente, y lo que no te dice la oposición, es que sí, hay muchos exámenes, hay muchos cursos que se tienen que hacer para llegar a estos espacios como jueces y magistrados, pero al final no solamente eres tú quien llega, llegan muchos más otros que quieren ese puesto de juez, ese puesto de magistrado, y de 7 que llegan al final para una plaza de juez en Michoacán, el Consejo de la Judicatura va a decidir quién va. Y ahí, ¿quién decide? La persona a las que le caiga mejor, porque no deciden el mejor en cuestiones de calificaciones, en cuestiones de desarrollo. Se elige por un tema político. Y eso es lo que no le dice la gente. O sea, la decisión va desde ahí. Hay una política desde ahí. Porque ¿cuántos jueces y magistrados no son parientes? ¿Cuántos no son hijos y padres? ¿Cuántos no son hermanos? ¿Cuántos no Te son traigo tal? un datazo, compadre. A ver, cuenta. El 75% de los trabajadores del Poder Judicial tienen de 1 a 6 familiares trabajando en el Poder Judicial. Entonces, insisto, si nos remontamos a cómo es actualmente el sistema de elección, puedo ver una cosa. ¿Por qué le tienen tanto miedo al pueblo? Justamente. Porque saben que están reprobados en el examen. Por eso le tienen tanto miedo al pueblo. Pero es cierto, hay que también favorecer a la autocrítica, porque nosotros no somos una oligarquía, una derecha rancia, un usurpador de ningún puesto. Hacemos las cosas por convicción, estamos echados para adelante y hay que decirlo. Uno de los riesgos de la reforma al Poder Judicial pudiera ser que eventualmente llegue a viciarse, pero también tenemos que contemplar los periodos que también se reforman de 15 a 12 años. El poder no dura para siempre. Se lo decimos a los del PRI, también propiamente a Morena. La gente tiene y debe tener siempre este espíritu democrático y de cambiar lo que no sirve, cosa que se está haciendo a través de la reforma del Poder Judicial. Por eso fortalece el valor democrático de nuestro país. Entonces, ciertamente se corre un riesgo y deberíamos ocuparnos todos en subsanar eso. Porque lo que no tiene que estar en discusión de ninguna manera, compadre, es que el pueblo elija a sus representantes en el Poder Judicial, porque tienen derecho a saber cómo van a interpretar las leyes, porque tienen derecho a conocer cuáles son los vínculos en el pasado que tienen con los oligarcas, con los neoliberales, con la gente que abusó laboralmente, hasta físicamente, porque ha habido casos del pueblo mexicano, de miembros del pueblo mexicano. Tenemos el derecho a conocerlo. Por eso no puede estar en discusión, como si el cómo hay que fortalecer ese sistema de elección, porque si bien, como dices, es poco el tiempo, no se pueden reelegir, no tienen que estar afiliados a ningún partido político y un largo etcétera, que son parte de los requisitos, ciertamente pudiera haber vulnerabilidad, y de eso debería ocuparse estos maromeros que se hacen llamar oposición. Justamente es que entra ahí el problema, y a mí lo que me da más rabia es la situación de que dicen no, lo mencionabas al principio del podcast, que ellos se encargan de decir no y se acabó, cuando la reforma pues va a pasar. O sea, realmente la gran mayoría de los legisladores están en pro y no creo que falte alguno que diga, ¿sabes qué? Sí voy a votar por la reforma, pero el tema aquí es que obviamente, como en todo, hay cosas buenas, a lo mejor hay cosas por mejorar, y esas son las cosas que se tienen que dialogar. Ya hay unas partes en donde se habla de cómo van a ser las elecciones, pero entonces, ¿con qué financiamiento lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, después de 9 años se podrán reelegir, pero ¿cuáles van a ser las situaciones en las cuales no se puedan reelegir? O sea, habrán los dos órganos que van a estar administrando la justicia, o sea, el órgano de disciplina, el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración judicial, ¿cómo van a estar siguiendo su trabajo, no? Entonces, ahí es donde debe estar el diálogo, no simplemente encerrarse y no va a pasar, y no va a pasar, y no va a pasar, y crear una estética en el país, una dramática en el país, en donde todo el mundo está asustado de que, no, es que ya escuché a un ministro hablar y dicen que esto nos va a llevar como Venezuela, porque eso cómo me molesta, hermano. Desde que empezó este tema, que ya está desde febrero, hay gente diciendo que así empezó Venezuela. O sea, insisto, carnal, tenemos que platicar con la gente, independientemente de su posición política, de sus colores, de su autodenominación, de sus banderas. Tenemos que abrirnos al diálogo y proponer siempre un análisis profundo en cuanto a las causas. Justamente. ¿Cuál es la causa de que Venezuela esté como Venezuela? Eso no te lo dicen. Su visión es polarizar, es generar miedo, Pánico. es desacreditar al pueblo, y desacreditar al pueblo que además, con un triunfo muy contundente, depositó la más firme convicción de refrendar este proyecto. Hay quienes, con movimientos muy legítimos y muy bien organizados,
de miles de personas en contra de esta reforma, argumentan que son más los que están en contra de la reforma. Compadre, te vas a ir para atrás. Seguramente nunca te has imaginado cómo se ven más de 32 millones de personas congregadas en un lugar. Y eso tenemos también que abordarlo, porque, a ver, no es que el plan C sea un caso ni de venganza ni aislado. Se propuso el plan A, se propuso un plan B. Es ahora donde, a través de esta serie de reformas constitucionales que empiezan, vamos a intentar fortalecer este sistema y esta visión de desarrollo, claro, ahora con el gobierno entrante. Pero sí, es muy importante que sostengamos la autocrítica, que platiquemos con la gente, que no nos dejemos polarizar. La información está al alcance, son poquitas páginas, podía leerlo, son 40 páginas al principio, son poco más de 15 artículos de la Constitución lo que se reforma. Se pueden echar hasta el cómo dice y el cómo debe decir. Y es que además de todo, la reforma, el mismo proyecto, tiene negritas, lo que se está cambiando principalmente. No es algo imposible de leer, lo decía una senadora hace un poquito de tiempo, mejor dicho, ayer. Andrea decía, ¿cómo van a poder leer esto si son 40 hojas y tienen 2 días para empezarla a leer, ¿no? O sea, y desde febrero se tiene esta propuesta, no es algo que simplemente salió el día de hoy. Y como tú lo dices, diálogo ha habido, y ha habido muchas situaciones en donde ya vieron modificaciones, pero simplemente se cierran algunos y generan pánico. Es que volvemos a lo mismo, el Poder Judicial siempre ha estado politizado, pero es esta política ultraconservadora, de gente acaudalada, que hace su política en esferas muy cercanas, muy cerradas, con gente del mismo grupo social. Entonces, ¿qué pasa? Segregan al pueblo, hacen sus acuerdos y nadie se entera. Justamente, ¿y sabes qué ha permitido eso con el tiempo? El tema de que muchos jueces, magistrados y hasta ministros utilicen la ley no para aplicar justicia como tal, sino para aplicar tecnicismos en donde favorecen a los suyos, en donde utilizan un tecnicismo para liberar a tal persona, en donde utilizan un tecnicismo para perdonar una deuda, o simplemente donde utilizan su poder, su estatus, para simplemente no pasar una controversia que hay y permitir que personas que daban miles de millones o que hayan cometido delitos de cuello blanco queden impunes. Y justamente de este tema, de cómo se usa la ley como tecnicismo, quisiera que nos platicaras un poco. ¿Sabes un poco de este tema? ¿De cómo han liberado hasta violadores? Es lamentable porque, insisto, cuando el Poder Judicial apela al control constitucional, ¿no?, como una de las máximas que están en riesgo con esta reforma al Poder Judicial, que es una barbaridad porque no es el caso. A ver, el derecho positivo debe servir como una base. Es decir, lo que está escrito en las leyes, en la norma jurídica, en general la Constitución y demás, debe tomarse como una base referencial que va adoptando vertientes. Y por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial, para que conozcamos quiénes son los candidatos a ser nuestros juzgadores y ver cuáles son los criterios que aplican para interpretar la ley. En ese sentido, si estamos informados, si estamos cerca de la campaña de los jueces, los ministros y los magistrados, podremos entonces conocer cuál va a ser el esquema y de interpretación que habrán de aplicar, y así nos vamos a ahorrar estos disgustos. Claro. Y también, si no sucede y se corrompen, tendríamos que ver cuáles van a ser tus consecuencias, porque ahí está un nuevo tribunal que se va a encargar de las cuestiones disciplinarias como no administrativas, porque luego confunden la labor del tribunal nuevo, claro, ¿sí?, con la intención de la usurpación en las funciones del Poder Judicial, la intromisión del Ejecutivo sobre el Judicial, del Legislativo sobre el Judicial, cuando ha sido todo lo contrario. Ha sido el Judicial el que ha venido a echar abajo reformas estructurales que representan cambios significativos para la población mexicana, no así para exactamente eso que me cuestionabas. No así para, primero, dar justicia, ¿no?, impartir justicia. Y segundo, ha sido utilizado como una herramienta para dejar al descobijo a los más vulnerables. Y como ejemplo podemos hablar de la situación en donde de un plumazo desapareció Luz y Fuerza y más de 45,000 trabajadores se quedaron en la calle y sin un peso, aplicando precisamente la máxima del control constitucional.
Justamente es que aquí el tema es que nadie habla de Luz y Fuerza, nadie habla de cuando Zedillo hizo exactamente lo mismo, reformar el Poder Judicial, porque en ese momento no había tanta manera de comunicarse y lo único que quieren generar en estos momentos es un pánico generalizado, es darle miedo a la gente para que no se pueda seguir trabajando en un país mejor, en seguir transformando, porque justamente hay mucha gente que menciona, hay otras instituciones que también ocupan una reforma. Perfecto, por supuesto. vamos a por ellas. Y el tema es trabajar en conjunto, no simplemente de negarse a que se queden las cosas igual. Y también hay mucha gente que pelea y dice, es que cómo se va a hacer revolucionario ahora, es que estamos atacando una institución que lleva años así y que la formaron personas en el poder, personas con un poder económico diferente y que permitieron que se manipulara de tal manera en donde ahorita simplemente sirven los intereses económicos. Y claro, hay que ser honestos también, hay veces en donde han sido muy buenos, hay veces donde han servido, pero en lo general, o sea, estamos hablando de que no solamente en un tema penal, puedes haber de casos civiles, mercantiles, en donde se ve claramente la intención que si no tienes para pagar un buen juez, perdón, También. si no tienes para pagar un buen También. abogado, pues no vas a poder seguir avanzando mucho. Ese es otro tema. Claro, claro. Estamos llegando a los últimos minutos del programa, mi Paul. Me gustaría que nos dijeras un último comentario sobre esto para poder despedirnos del podcast. ¿Tú qué le dirías a la gente sobre la reforma al Poder Judicial? ¿Qué le dirías a la oposición? A quien tú quieras. El Poder Judicial de la Federación y después el Poder Judicial local necesita ser reformado porque el contexto que estamos viviendo no soporta la ineficacia y la aplicación arbitraria de los criterios judiciales a partir de la excusa del control constitucional. Vivimos una época maravillosa donde muchos elementos del exterior e internos nos favorecen. Esta reforma viene a fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la independencia de los poderes a través de un proceso de legitimación que reside única y absolutamente en el poder del pueblo. Como lo dice la Constitución, todo el poder dimana del pueblo y aquel que no, tenemos que cambiarlo. Y por eso la reforma va. Pues bueno, hemos llegado al último minuto del podcast. Primero que nada te quiero agradecer a ti, Paul, por De acompañarnos. mil el día de amores, hoy. hermano. Muchas Yo gracias. feliz. Muchas gracias. Como lo había dicho Paul, él es alumno de la Facultad de Derecho, estudia conmigo y hemos visto muchas situaciones en la facultad, diversas posiciones y creo que hemos llegado a un punto en donde ya hemos platicado lo suficiente para poder hablar libremente del tema y pues lo único que yo le puedo decir a la oposición es simplemente hay que dialogarlo bien, hay que ver cómo sí y no simplemente decir no, no y no. Entonces, de nueva cuenta, muchas gracias, Paul. No, encantado, un placer estar aquí contigo y con ustedes. Muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por ahí ayudarnos a hacer este podcast, a Betty que está aquí ayudándonos y a todos los demás.